les pregunto, ¿ustedes comerían alimentos irradiados con energía nuclear? A priori puede sonar peligroso, así lo dicen varios mensajes de oyentes que llegaron hoy temprano. Sin embargo, varios países ya emplean esta tecnología para mejorar la seguridad y la vida útil de los alimentos. Y de hecho, comemos ese tipo de alimentos irradiados ya en Uruguay. ¿En qué consiste el proceso? En aplicar a los alimentos rayos X o aceleradores de electrones para, entre otras cosas, reducir la carga microbiana y controlar la infección parasitaria. Esto repercute de manera favorable en la salud, pero también en los negocios, ya que permite que los alimentos que se exportan lleguen a destino en mejores condiciones, con una prolongación de su utilidad, todo un diferencial para abrir nuevos mercados. Acá en Uruguay, el gobierno está dando los primeros pasos para utilizar esta técnica a escala industrial. Hace 2 años, 2022, el Poder Ejecutivo encargó un estudio de factibilidad. Ese trabajo, que fue presentado el lunes, concluye que Uruguay tiene suficiente volumen de productos que justifica la instalación de una planta a efectos de irradiar alimentos. ¿Cómo es esto? ¿Qué posibilidades se abren? Vamos a conversar esta mañana con 3 invitados. En primer lugar, con Aníbal Abreu, que es director nacional de aplicaciones de la tecnología nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Abreu, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. Realmente es un gusto estar saludando a la masiva audiencia que tienen, más que todo de opinión, y tener esta oportunidad de no solo de mencionar la aplicación de la tecnología de irradiación en este caso, sino también la oportunidad de poder mencionar que hemos vuelto a la senda de promocionar y desarrollar las aplicaciones de la tecnología nuclear en general con la creación de la Dirección de Tecnología Nuclear. Vamos a aclarar eso antes de seguir. Yo lo presenté recién. La Dirección Nacional de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear está en la órbita del Ministerio, pero es una oficina muy joven, fue creada el año pasado. ¿De qué se ocupa? ¿Cuáles son sus cometidos? Bueno, justamente es desarrollar y promocionar las aplicaciones de la tecnología nuclear, porque hasta, si bien Uruguay es pionero en haber generado, en haber creado en la década del 50, en el 55, la Comisión Nacional de Energía Atómica, después se creó lo que fue la Dirección de la Tecnología Nuclear ya en los años 80, y finalmente con el tiempo se fusionó la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear con la Dirección de Energía y Tecnología Nuclear dentro del Ministerio de Industria y Energía. Pero después, con el tiempo, hace unos años había desaparecido, lo cual era perder oportunidades de optimizar los recursos que podían venir para el país para aplicar, como en este caso que estamos ahora atendiendo. ¿Cuáles son las aplicaciones de la tecnología nuclear? A ver, algunos ejemplos. Bueno, son aplicaciones multipropósito, ¿no? Una aplicación que nos ocupa hoy es la aplicación de la tecnología de irradiación, que es... Ya la veremos enseguida. Que ya la veremos, y que es multipropósito, no solamente de alimentos, sino que es multipropósito. También lo que es materiales no destructivos, por ejemplo, poder realizar ensayos sin destruir una cañería, por ejemplo, o cualquier tipo de hornos. Poder tener por medio de trazadores de radioisótopos y trazadores, saber qué fugas pueden haber en diferentes sistemas de producción. Bueno, en el tema de salud, yo siempre digo que la salud ya es un niño que camina solo y que todos conocemos, y no solo se acepta, sino que es una necesidad. Sí, pero a ver, seamos explícitos ahí. En salud, ¿de qué aplicaciones hablamos? En salud, en imagenología, por ejemplo, todo lo que es rayos X, como hoy estamos hablando de aplicaciones en la industria, pero en la salud ya es una muy vieja aplicación. También en trazadores en salud, el radioisótopo tiene una vida útil que puede ser desde minutos o horas y hasta años,
y en eso, en los que son de muy poca vida, periodicidad de vida, vida media que se le dice, se puede aplicar en la salud, por ejemplo, en la tiroides. También en lo que es todo lo que es conocimiento de la estructura ósea, de los diferentes órganos, esos son ejemplos de aplicaciones de la tecnología nuclear. De salud. Todo eso se ocupa la Dirección Nacional, esa que usted encabeza. Claro, también en plásticos, por ejemplo, en polímeros sintéticos y naturales, para saber el tipo de resistencia mecánica que tiene, todo lo que es saber la contaminación, poder certificar que un alimento para exportar, por ejemplo, cualquier alimento o cualquier material que se vaya a exportar, el país importador puede necesitar saber si está o no contaminado. Para eso también tenemos laboratorios en la calle Hervidero 2861 que hace diferentes análisis en espectrometría gamma, en lo que tiene que ver con centelleo líquido y demás, y también los controles, que hoy es muy importante por la economía circular, de lo que es el medio ambiente. En Uruguay ahora estamos justamente completando un plan de vigilancia radiológico ambiental para poder controlar la contaminación radiactiva en el ambiente, que es muy importante, ¿no? Bueno. Y no se agota acá, pero es simplemente a modo de ejemplo. Entonces, queda presentada la Dirección Nacional de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear, que usted encabeza, esta oficina nueva, relativamente nueva, creada el año pasado. Vamos a meternos en el tema de hoy, una de esas aplicaciones justamente, pero antes le propongo que presentemos a los invitados que nos acompañan y que vinieron del exterior, están aquí esta semana. Por un lado, el doctor Óscar Acuña, que lidera programas internacionales y de divulgación en el Centro Nacional para la Investigación de Haz de Electrones de la Universidad de Texas A&M. Doctor Acuña, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá y poder conversar con ustedes acerca del trabajo que hace la Universidad de Texas A&M en el campo precisamente de las aplicaciones nucleares. Y el otro saludo es para el ingeniero Gerardo Meave, que es fundador de varias empresas, 3 en particular, una que se llama eBeam Agroindustrial, otra Avanti Mediclear y otra eFoods Import, que son empresas justamente ubicadas en el estado de Texas también. Bueno, una de ellas es únicamente de eFoods Imports. Las otras 2 que mencionaste están en México, en varias partes, en el norte de México, que es Avanti, dedicada para la cuestión de despasteurización y esterilización de médicos desechables, y la otra empresa que mencionaste, eBeam Agroindustrial, está en el centro de la República para promover y desbacterizar todos los productos alimenticios del sector agroindustrial que van para exportación. Y muchas gracias por estar aquí con ustedes, y para mí es un honor estar visitando Uruguay, que es la primera vez que lo visito, y estoy encantado de ver que tienen mucho potencial en la cuestión de dar vida a muchos sectores de varios niveles aquí en la República de Uruguay. Vayamos entonces a la irradiación de alimentos. Primero, una pregunta bien concreta. ¿Desde cuándo existe? Bueno, es una tecnología, esa es una gran pregunta, porque es una tecnología que no es nueva, sino quizás en aplicación en el caso de los alimentos es una de las que más publicaciones e investigaciones tiene. Curiosamente, porque buena parte de la población, buena parte de los oyentes no lo saben, ¿no? Claro. Entonces, ¿desde cuándo podríamos decir? Podemos decir que desde hace unos 60 o 70 años, ya en la época de que Estados Unidos comenzaba a procurar alimentos inocuos y nutritivos y de alta duración, por ejemplo, para las misiones al espacio y demás, y en las propias conflictos bélicos, ya se apelaba a esta tecnología y se comenzó a estudiar. Pero hay que diferenciar de que es una tecnología suficientemente estudiada, pero sí es innovadora en la aplicación de mercado contemporáneamente, ¿no? Bien, y ahora expliquemos en qué consiste. ¿Qué es irradiación de alimentos a escala industrial? Bueno, aclarando que la aplicación de la tecnología nuclear es multipropósito, no solo alimentos, como decíamos hoy. En el caso de los alimentos, es también aplicar el producto que se vaya a tratar en un campo de energía, en este caso energía electromagnética, que no tiene ningún contacto ni con la fuente radiactiva, pero en este caso
porque se puede utilizar con 3 tecnologías de irradiación: por rayos gamma, que es a partir de una fuente radiactiva, por electrones acelerados o haz de electrones, y por rayos X. La diferencia que tiene la que eligió Uruguay es que es sin material radiactivo, es solamente con haces de electrones generados mecánicamente. Se inyectan electrones en un campo magnético y se logra el mismo efecto que si se lograra con los rayos gamma. En el caso de los rayos X es también igual, pero que tiene la misma penetración para los casos de que se necesite más penetración en el producto. ¿Y esa irradiación qué produce? ¿Cuál es el efecto que produce? El efecto que produce, hablando en criollo, vamos a decirle, es matar los seres vivos. ¿Cómo matar los seres vivos? O sea, bajar los microorganismos que tiene el producto. Reducir la carga microbiana. Reducir la carga microbiana. ¿Qué es lo que logra? Es bajar en varios ciclos la carga microbiana de acuerdo a la dosis que tiene. Si es una dosis muy baja, que el parámetro principal es el tiempo, o sea, el tiempo que pasa rápidamente por el haz de electrones el producto, puede ir desde pasteurización hasta, cuando tiene más tiempo, pasando por decontaminación y todos los diferentes objetivos que puedan haber, hasta esterilización, que sería la muerte total de los microorganismos, como pasa en el caso del material médico descartable de una de las empresas que tiene en Tijuana el señor Meave. Pero lo importante es que yo siempre, discúlpeme, pues me interesa aclarar esto, que no tiene ningún tipo de posibilidad de tener ni contaminación radiactiva, ni reacción nuclear de ningún tipo, porque lo que es el mismo principio que pasa con una placa de cuando uno se saca una placa y le lleva la placa al médico. Cuando le lleva el sobre con la placa, nunca va a pensar que esa placa es radiactiva. Es el mismo principio. Sí, está bien, pero por ahí vienen algunas de las dudas que han aparecido entre los oyentes. Una persona no se somete a infinitos rayos X, a infinitas sesiones de rayos X, no es conveniente. Hay un riesgo de la acumulación de placas, ¿no? Claro, pero es diferente. Porque una cosa es que uno se exponga, ¿sí?, como biológicamente, como ser humano, y otra cosa es exponer el producto. El producto tampoco se expone indefinidamente, sino que se expone una vez sola con determinada dosis para bajar la carga microbiana o mejorar su calidad. Por ejemplo, ¿cómo se mejora la calidad? Extendiendo la vida útil. Un producto puede ser extendido en su vida útil en varias vamos a decirle, unidades de las que tenía hasta el momento. Para eso es muy importante en el comercio internacional. Puede evitar enfermedades transmitidas por los alimentos, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli y la salmonela, que a veces mata gente, y que en el caso de la carne puede generar problemas, porque en la hamburguesa, por ejemplo, son diferentes superficies mezcladas, y cuando a uno dice me gusta crudo, pero en el caso de la hamburguesa hay que comerla bien cocida, porque puede tener mezcla de varias superficies, y hasta un bolo industrial de carne para hamburguesa puede tener de más de 4 animales. Entonces es un problema sanitario importante. Lo mismo pasa con la carne mecanizada, lo mismo pasa con los vegetales, con la salmonela. Entonces, ese tipo de microorganismos que son responsables de las pérdidas post cosecha, muchas de la gente de la selecta audiencia que puede muchas veces tener dudas, también tendrían que pensar que estamos en una época en que hay muchísima producción de alimentos, quizás récord de producción de alimentos, pero también tenemos simultáneamente récord en pérdida de alimentos, en caso llega hasta el 40%, y también de personas que no acceden a esos alimentos. Entonces esta es una forma usted está hablando de lo que ocurre, por ejemplo, con una fruta o con una verdura. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque justamente un hongo, por ejemplo, o algún tipo de insecto o microorganismo puede generar que esa fruta
no tenga la vida de mostrador o de góndola, como se le dice, o la self-life, como le dicen los comerciantes, necesaria para llegar a ser vendida. Y eso se mejora con la irradiación. Y esto se mejora con la irradiación. Acá tenemos algunos ejemplos entonces de los impactos. Tengo la pregunta general, la que venía hoy temprano de los oyentes, era a propósito de si la irradiación no altera los alimentos. Y en particular, una consulta que anda muy extendida es, nuestro país tiene muy consolidada la marca Uruguay Natural, ¿no? Asociada en especial a alimentos naturales, ¿no? La carne, los granos, las frutas. Si irradiamos esos productos, ¿no pierden su condición de naturales justamente? No, justamente todo lo contrario. O sea, si hay tecnologías, las tecnologías alternativas para este tipo de aplicaciones pueden ser, por ejemplo, químicos, ¿no? El óxido de etileno, el bromuro de metilo, que sí dejan residuos y además son discutidos por afectar el medio ambiente. Esta tecnología tiene justamente la ventaja de que no solamente es libre para el medio ambiente, no deja ningún tipo de residuo, ni siquiera ni de fuente radiactiva, ni ambiental. El insumo principal es la electricidad, uno apaga la luz y lo deja de utilizar, sino que también tiene la ventaja de que se trata en el packing final, no tiene variaciones de temperatura y se puede tratar en cada etapa de la cadena productiva que el productor lo indique. Pero fundamentalmente lo importante es analizar que cada productor, acá hay tres públicos importantes. Uno, el consumidor final. Claro, el consumidor final, ¿no? Dos, ¿cuál? Dos, el técnico, el que dice, bueno, yo estoy utilizando un químico, ¿cuál es esta alternativa desde el punto de vista de relación costo-beneficio? Porque ese es un punto, ¿no? Con la irradiación se sustituye determinados productos químicos que se le agregan a un alimento. Eso. Y tercer público. Y el tercer actor importante es el tomador de decisiones. Que en Uruguay el tomador de decisiones, estoy hablando del consumo propiamente dicho, porque hay otros actores como las autoridades que tienen que entenderlo muy bien, como todo lo que es el entorno de las diferentes instituciones afectadas, pero desde el punto de vista del consumo, el tomador de decisiones en Uruguay sabemos que muchas veces es el mismo que el técnico, más que todo en el tema de agro, más que todo en temas de que el propio empresario es el que se involucra. Por decir algún ingeniero agrónomo que es productor y quiere saber, bueno, qué producciones puede haber. Hay aplicaciones en la carne, como decíamos, pero también hay aplicaciones en la lana, hay aplicaciones en el agro. Y lo que tiene de bueno es que esta es una tecnología. Hay un experto que decía, yo les comentaba eso cuando empezó este proyecto en Uruguay, que nos decía, esto es como subirse a una tabla de surf. Cuando uno está arriba de la tabla, recién ve todo el horizonte, porque ya tiene el servicio, ¿no? Nuestros invitados, el doctor Acuña, el ingeniero Meave, agregan, ¿les parece importante añadir a lo que venía diciendo recién Aníbal Abreu? Yo sí quisiera hacer para tu audiencia tan fina que tienes y todo el entendimiento que muchos productores en México han aumentado 200, 300% su producción por la ayuda de esta tecnología. ¿Cómo? Porque encuentran otros nichos de mercado, no tienen merma y sobre todo alcanzan otras regiones incalculables. Y lo más importante que está sucediendo en mi país es que este tipo de tecnologías crea trabajos. A ver, es muy interesante lo que usted dice. Le pido ejemplos. Un ejemplo concreto. Concretos, una planta, aunque te emplea 50 empleados, pero indirectamente te ayuda a construir más de 10,000 empleados cada planta. Por ejemplo, una planta de irradiación. De irradiación. Los estados de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Puebla y otros estados tienen mucha inmigración por falta de trabajos. Cuando tú tienes que tus frutos, tu agricultura, tus campos desarrollados tienen un servicio adicional de valor agregado, retienes a la población. ¿Qué producción se ha beneficiado? ¿Qué producción concreta? Todas las frutas exóticas, los mangos, guayabas, duraznos, cítricos y sobre todo las toronjas, granadas, una múltiple
mamey, zapote, múltiple de productos. ¿Cuántos años hace que se irradia esos alimentos? En México se empezó a irradiar como en el 2008. Ajá. Y ahorita estamos irradiando alrededor como de cerca de 50,000 toneladas al año. ¿Y qué les pasa a esas frutas, por ejemplo? ¿Qué les ocurre luego de la irradiación? ¿Dónde está la ventaja? La ventaja es de que, por ejemplo, el mango, el guayaba, que esas son las que tenemos más estudiadas, la vida de aquel te puede durar hasta 2 meses. En lugar de una semana, 2 semanas. O sea, la vida útil de los productos la elevas considerablemente y el valor que tú puedes exponer es mucho mayor que si la vendes únicamente en el estado vecino o en el país vecino, sino que ya alargas la vida y puedes encontrar otros nichos de mercado. Y eso, dice usted, ha creado puestos de trabajo. Es correcto. ¿De qué orden? A ver, algún ejemplo. Transporte, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y sobre todo muchas industrias pequeñas de lo que le llamamos allá empaques. Se han creado muchos de esas empresas. Además, es una ancla que atrae a otras líneas de operación de otras industrias, llámese médicos desechables, llámese vacunas o digamos cross-linking en plásticos, lo que hablaba aquí Aníbal. En fin, son unos sectores que te puedo mencionar. Sí, y el ingeniero Beabe agrega también. Sí, claro. Nosotros en Texas A&M, como una universidad dedicada a la educación y a la investigación, hacemos una gran cantidad de pruebas en distintos productos. Vienen los interesados, los empresarios traen sus productos a Texas A&M para pedirnos que los irradiemos y veamos los resultados que tienen con respecto, digamos, a la vida útil, cuánto tiempo se extiende y también a la sanidad de los alimentos, y si se eliminan completamente los microorganismos, los patógenos, y esto tiene un gran impacto en la salud de la población. O sea, para empezar el proceso va a un estudio que se hace en la universidad. Correcto. Nosotros tenemos una instalación bastante, yo diría, importante. Son 2 aceleradores lineales y tenemos también un equipo de rayos X, donde que tenemos toda la gama del sistema de radiación. No tenemos gamma de fuente radioactiva, por lo que explicaba el licenciado Abreu, todos los riesgos que trae la radioactividad. Pero los aceleradores de electrones tienen la misma o incluso mejor la eficiencia de la irradiación, mucho mejor que la gamma, porque los procesos de irradiación son más rápidos. Es un equipo muy rápido, procesa alrededor de 20 toneladas de productos por hora, comparado con gamma, que es tal vez una 10ª parte de eso. Entonces, hay empresas que llevan a la universidad sus productos para que se evalúe qué ocurre con ellos, qué cambios pueden tener, qué mejoras pueden tener si pasan por la irradiación. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué ocurre? Exacto. El otro aspecto muy importante es la determinación y la validación de la dosis, porque cada producto tiene una dosis específica. Esto está regulado internacionalmente. Hay organizaciones internacionales que determinan qué dosis se debe aplicar a cada producto dependiendo del propósito. Si es para eliminación de patógenos, de microorganismos, o si es para extensión de la vida útil, normalmente es una dosis más alta. Esas pruebas las hacemos en la Universidad de Texas A&M. Estamos certificados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el ente fitosanitario para hacer ese tipo de trabajos. Y luego después, entonces esas empresas llevan sus productos a una planta en la que se produce la irradiación. ¿A qué nivel está este proceso de irradiación industrial en el estado de Texas en concreto? Es muy avanzado. Hay varias plantas de radiación en el estado de Texas, plantas privadas. Por ejemplo, hay una empresa muy grande, Rebeam, en McAllen, Texas, que ha estado irradiando por varios años, tal vez unos 10 años, productos que vienen de México o de otros países de América Latina, los irradian en la planta de McAllen y los distribuyen en el mercado estadounidense. También tienen certificación del Departamento de Agricultura. Lo importante es el trabajo que hacemos nosotros, es demostrar que la radiación es efectiva y es sana. Para el punto que usted mencionaba de algunas dudas de los oyentes de la audiencia sobre el impacto que tiene en la salud de la gente. Eso lo hemos comprobado, que no hay ningún efecto dañino en la población. Un par de preguntas más para terminar de entender esto de la irradiación de alimentos, en el caso concreto de los alimentos. ¿Se puede irradiar cualquier alimento? Quiero decir, alimentos crudos y alimentos ya procesados. Correcto. O sea, por ejemplo, frutas, verduras.
pueden irradiarse. Pero también se puede irradiar, no sé, alfajores. También, correcto. Se puede irradiar yogur. Sí, sí. Productos lácteos, en general yogur, helados, por ejemplo. Los quesos, que es un producto también bastante importante, la leche. Bueno, el proceso de pasteurización de la leche viene desde hace muchísimos años, y con la tecnología de irradiación se ha incluso optimizado aún más. A ver, y ya que mencionó el caso de la leche se pasteuriza por un lado y después se irradia. Correcto. La pasteurización es el primer proceso de eliminación de bacterias, etcétera, y luego se irradia para garantizar que no hay ninguna presencia de otras enfermedades de alimentos, como mencionaba el licenciado Abreu, la salmonela, el E. coli, que están presentes por el asunto de los animales, por donde vienen los animales, los orígenes de los animales, de los productos vienen de los animales, y hay muchísima exposición por ejemplo, del ganado a muchas enfermedades, que eso se transmite a través de la leche. Y si entiendo bien, entonces se puede irradiar alimentos en estado natural y también alimentos ya envasados, ¿no? Correcto. Y la ventaja de esta tecnología es que el alimento ya está empacado, listo para enviar al mercado, y la radiación irradia directamente los empaques. O sea, no hay que sacar el producto de su envase para irradiarlo. ¿También se irradia alimentos congelados? Correcto, sí, correcto. Se irradian alimentos congelados. Hay un mercado muy grande, porque, claro, el productor usa el congelamiento o el frío para darle más duración a la vida útil. Entonces, para aprovechar eso, lo trae a la planta de radiación, se garantiza que se eliminan todos los patógenos y mantiene la cadena de suministro que está planeando, esperando el productor. Enseguida vamos a retomar el tema. Hemos conocido ya algunas de las ventajas que tiene la irradiación, pero ustedes señalan también que implica mejoras para la salud del consumidor. Y también que permite un mejor tratamiento del suelo, control de plagas y reutilización de aguas. Me gustaría que viéramos esas otras dimensiones en la segunda parte de la entrevista. ¿Ustedes consumirían alimentos irradiados con energía nuclear? Preguntaba yo más temprano. En realidad, ustedes consumen alimentos de este tipo porque hay alimentos importados que reciben este tratamiento. El proceso implica justamente aplicar a los productos rayos X o aceleradores de electrones a efectos, por ejemplo, de reducir la carga microbiana y controlar infecciones parasitarias. ¿Cómo está nuestro país en esta materia? Bueno, el gobierno viene explorando la aplicación de esta técnica a nivel industrial. Y por eso, esta mañana nos acompaña acá, en la entrevista central, Aníbal Abreu, que es director nacional de aplicaciones de la tecnología nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Irradiación y presidente del Comité Nacional de Irradiación. ¿Qué es el Comité Nacional de Irradiación? El Comité Nacional de Irradiación es justamente una iniciativa que tuvo nuestro gobierno en la administración anterior para poder, una vez que se tomó conocimiento de que había una potencial demanda por esta tecnología, fundamentalmente por los sectores exportadores, por ejemplo los citrícolas, y algunos otros más que estaban preocupados por disponer de esta tecnología, porque en el comercio internacional se demandaba. Ahí se creó, por decreto del Poder Ejecutivo, se creó el Comité Nacional de Irradiación. Eso fue en el año 2011, ¿no? 2011, hace unos cuantos años, que es el que ha venido trabajando en todos estos años con diferentes objetivos específicos, pero el principal objetivo fue involucrar a todos los actores, y eso creo que ha sido exitoso, que es lo que en estos años que no fueron fáciles, pues nos agarró en el medio de la pandemia, pero también todo un desarrollo y conocimiento de la tecnología que lleva sus años, y ahí el Laboratorio Tecnológico del Uruguay fue sustantivo, porque uno de los objetivos específicos que hubo importante fue que no había ningún irradiador para hacer pruebas. De hecho, nosotros irradiábamos
en Argentina, con todos los problemas logísticos que tiene, íbamos a Ezeiza y demás. Hoy tenemos un irradiador a escala piloto. Tenemos la normativa de alimentos irradiados, que era otro aspecto que era muy importante porque no había una regulación. Hoy el Código Bromatológico Nacional en el capítulo 31 tiene en clases de alimentos todo está la norma sancionada. Se conoció el volumen, se conoce constantemente el volumen gracias al trabajo que se hace en la unidad del LATU, en la unidad de irradiación del LATU, y también el conocimiento de la tecnología. Que yo siempre digo, no quiere decir que el cobalto 60 o el gamma esté en contra del IBIN, son complementarios. Simplemente cuando uno necesita una tasa de dosis más importante, como en el caso nuestro, elegimos el IBIN, ¿no? Quedó dicho entonces, de paso, a partir de la pregunta de qué es el Comité Nacional de Irradiación, quedó dicho que hay un proyecto piloto funcionando en Uruguay desde hace unos años, sí. Más de 10 años, 10 ¿no? años, 11 sí. años, 12 años, ¿no? Que lo que permitió, y la idea era justamente conocer a fondo la tecnología, y hoy se puede conocer. Recuerdo que nos acompañan además dos invitados que se encuentran estos días en Montevideo, el doctor Óscar Acuña, de la... ¿Perdón? Sí, de la Universidad de Texas A&M, y al ingeniero Gerardo Meave, fundador de 3 empresas vinculadas con estos asuntos. Estuvimos en la primera parte de la entrevista explicando a grandes rasgos en qué consiste la irradiación de alimentos, desde cuándo se la lleva adelante, despejando dudas a propósito de los efectos secundarios que puede tener. Pero bueno, sigue habiendo preguntas de los oyentes, ¿no? Entonces, seamos un poco más precisos en algunas de las cuestiones. ¿En qué medida mejora la salud? Porque dijimos que esa es otra de las ventajas. No solamente mejora la producción, mejora las posibilidades comerciales y de exportación concretamente, al extender, por ejemplo, la vida útil de determinados alimentos, pero ustedes dijeron también que mejora la salud del consumidor, ¿no? ¿De qué manera? Porque el prejuicio de algunos oyentes es el contrario, ¿no? ¿Por qué mejora la salud? Entre alimentos más sanos come uno, el cuerpo humano pues está mejor. Uno de los factores importantes de cada país es la seguridad y calidad alimentaria, que es el focus primordial ahorita que todas las agencias internacionales se lo están haciendo para que el consumidor tenga alimentos no tanto para exportación, sino también para consumo nacional, que sean limpios, saludables y que tengan lo mínimo de condiciones de microbios o otros parásitos al comerse. Lo importante también acá es el método. La tecnología es una tecnología, como mencionaba el licenciado Abreu, limpia, o tecnología verde, como se conoce hoy en día. ¿Por qué? Porque no usa químicos, ningún aditivo, que son los otros métodos alternativos para garantizar la seguridad o la sanidad alimentaria. Usar, por ejemplo, el bromuro de metilo, que es un químico que se ha venido usando desde hace muchos años. Ahí sí hay residuos y hay algún riesgo que toma el consumidor cuando consume una fruta, por ejemplo, que ha sido fumigada con bromuro de metilo. Corre el riesgo de que todavía hayan algunos residuos de ese químico en los alimentos y vaya a afectar la salud. En el caso de la irradiación está garantizado porque se han hecho pruebas desde hace muchos años. Como mencionamos, no es una tecnología nueva, ya tiene más de 60 años de estar en el mercado, y se ha garantizado que no hay ningún residuo, es totalmente inocua para el ser humano. Pero también quedó dicho que la tecnología permite un mejor tratamiento del suelo, control de plagas y reutilización de aguas. ¿Qué es eso? Sí, con respecto a lo que tiene que ver con aguas residuales, por ejemplo, o aguas servidas, como decíamos, este mismo principio de aplicación puede generar beneficios para poder lograr que esa misma agua pueda ser amigable con el medio ambiente e inclusive reutilizable, ¿no? Poder llevarla a niveles de aceptación del medio ambiente. ¿Cómo se utiliza? En este caso la diferencia es que generalmente son irradiadores móviles. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Claro. No estamos hablando de que la irradiación de alimentos tiene esta ventaja, sino que es utilizar la tecnología en el caso de aguas. Ajá. Y lo mismo pasa en el caso de suelos, que se puede tratar, por ejemplo, eso es una aplicación de la tecnología nuclear.
nuclear, o sea, pero en el caso de trazadores, y también se pueden irradiar diferentes, por ejemplo, la turba. La turba es un material que acá en Uruguay se irradia, que es tierra que se le inocula con un microorganismo, el Rhizobium, pero previamente se irradia para que no tenga competencia de otros microorganismos, y eso la convierte en un gran fertilizante, ¿no? Entonces ahí es que se pueden mejorar los suelos. Pero a mí o sea que esos procesos también existen, sí. y digamos son complementarios de la irradiación posterior de los alimentos que se producen en esos contextos, ¿no? Efectivamente. Una cosa es irradiar el ambiente, el lugar, el suelo, el agua con la que se produce, y después la otra es irradiar ya el alimento producido. Sin duda. Y también la precosecha, todos los procesos, las etapas de precosecha, digamos, antes de plantar, digamos, los vegetales o las frutas, la radiación puede mejorar la calidad de las semillas, por ejemplo. Hoy en día hay un problema muy serio en el mundo con el cambio climático. Lugares en donde habían humedales y se producía, por ejemplo, arroz en los humedales, hoy en día hay sequía. Esas zonas de producción ya no están hábiles. ¿Qué hace la radiación? Aplicando radiación a las semillas se puede producir otras variedades que son resistentes a la sequía. Entonces soluciona el problema de la producción, que se limita por el problema del medio ambiente. Por mutaciones, por ejemplo. Me interesa, Emiliano, solo un segundo, complementar lo que decían los amigos con respecto a la salud, ¿no? O sea, hay un experto que vino en un momento de este proyecto de Minnesota Beef Council, que ellos justamente promueven la carne industrial irradiada. Y ellos decían una cosa que creo que a mí me quedó grabado, que es que el consumidor consume alimentos inocuos, sanos y nutritivos, no tanto tecnología. Lo que quiere que la tecnología, los técnicos definan una tecnología que sea limpia, que sea adecuada, que garantice la aplicación. Y en este caso, en la salud, respecto a tu pregunta de hoy, las enfermedades transmitidas por los alimentos no solo generan problemas al individuo, sino que también generan problemas a la salud pública, vamos a decirle, porque son gastos, son muertes, entonces son políticas que con estas tecnologías se pueden también ir paliando, ¿no? Quería mencionar eso con respecto al tema salud, ¿no? Vayamos entonces a la situación de Uruguay en esta materia. Acá no se irradia alimentos. Se irradia a escala piloto. A escala piloto en ese proyecto, no a escala que tiene el industrial. dato. Sí. Ahí está. No hay una escala industrial. Sí tenemos regulación, eso quedaba dicho. Sí. Sí tenemos regulación. Por lo que estuve repasando, en el año 2022, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, entonces con Omar Paganini al frente, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, encargó un estudio de factibilidad para el uso de la tecnología de irradiación multipropósito a escala industrial, pero con eje justamente en los alimentos. Esa investigación fue realizada en Uruguay por la Universidad de Texas A&M, ¿no? Y sus conclusiones son las que ahora están circulando, las que se dieron a conocer esta semana. A grandes rasgos, ¿qué es lo que ustedes terminan sosteniendo? La conclusión del estudio es muy positivo. Determinamos que hay volúmenes suficientes en Uruguay para usar esta tecnología, porque la clave de la sostenibilidad de una planta de esta naturaleza es que hayan volúmenes mínimos. Por mínimos quiero decir más allá de 50.000 toneladas métricas por año, porque una planta de esta naturaleza, un equipo de esta naturaleza, de lo que hemos estado hablando, tiene una capacidad para irradiar alrededor de 120.000 toneladas por año. Entonces, alrededor, al mínimo 50% de esa capacidad debe ser utilizada para que la planta sea sostenible. Pero ahí llegamos a un punto que hasta ahora no habíamos explicado, cómo se hace la irradiación, ¿no? Porque podía pensar el oyente, no sé, que la irradiación se hacía en cada empresa, ¿no? No, hay una planta o varias plantas, las distintas líneas de productos se llevan
a una planta industrial donde se ejecuta la irradiación. ¿Entiendo bien? Correcto, es un servicio de irradiación, digamos, que está centralizado en una planta, y los usuarios de los distintos sectores vienen traen sus productos a esa planta para ser irradiados. Pueden ser frutas, vegetales, equipo médico para esterilizar, y es lo que hablábamos previamente, que lo que hemos determinado es que la fórmula, digamos, más exitosa es una planta multipropósito. ¿Por qué? Porque si se dedica solamente a la agricultura, hay periodos en el año que no hay disponibilidad de productos por la estacionalidad de los productos. Por ejemplo, ayer veíamos en Santos, tuvimos una visita en Santos hablando con los productores de cítricos. Ellos tienen un periodo de zafra de 8 meses. Entonces hay 4 meses en el año que no hay disponibilidad de productos. ¿Qué se hace? Una planta de esta naturaleza necesita estar produciendo todo el año para ser sostenible. Irradiar otros productos que no son estacionales, como las especies, los condimentos, el equipo médico que se esteriliza, etcétera. Y eso le da, digamos, una garantía de que la planta puede ser eficiente y ser, digamos, sostenible. Remarco eso, ¿no? Sería una planta multipropósito, no solo enfocada en alimentos. Correcto. En Uruguay, tenemos también un tema estacional que es la papa, por la germinación, que la papa germina, el ajo, la cebolla, todas esas producciones son también proclives a la dosis adecuada de inhibir, por ejemplo, la papa semilla, que siempre crea problemas. Pero esta, por ejemplo, la papa, cuando se importa papa, esa papa viene irradiada. Bueno, depende del vendedor, ¿no? Pero puede ser, sí, que venga irradiada. A ver, y para tener una idea, de nuevo, en el caso de Uruguay, ¿qué dimensiones tendría esa planta? Básicamente estamos pensando en una dimensión de una nave de unos 45.000 pies cuadrados. No me lo digan pies, que acá no manejamos bueno, esas unidades. 4.000 metros cuadrados aproximadamente. Un acelerador de unos 10 MB y también una máquina de rayos X de unos 7 MB para dar el servicio a los diferentes sectores productivos del país. ¿Una inversión se requeriría de qué monto? Digamos ahorita, la inversión ahorita, aunque se tiene que, digamos otra vez, medir cuidadosamente debido a los incrementos que ha habido por inflación y todo esto en los últimos 2 años, posiblemente estemos hablando de los 15, 17 millones de dólares para construir la planta. Y después, porque esa es una pregunta que aparece para esta entrevista mandada por varios oyentes, ¿qué aumentos de costos implica el proceso de irradiación para el fabricante, para el productor? Básicamente los costos mínimos por el servicio de irradiación son mínimos. Estamos hablando de 4 o 5 centavos por kilo, centavos de dólar por kilo. Y estos son de los estándares internacionales que hay en diferentes países que se está aplicando, o sea que no es nada nuevo para esto ni dificultoso. Al contrario, con la merma que tienen ahorita actualmente los productores, con eso pagan el costo de la irradiación. Y estamos hablando de que lo que ustedes manejan, la posibilidad que se considera es la de la instalación de una planta que financiaría ¿quién? Es muy importante la pregunta. Aquí estamos invitando a varios sectores productivos del país. En el caso de tener un ejemplo, un modelo de negocios como está en México, pues se invitó a varios jugadores, o sea, inversionistas, a bancos, a instituciones y sobre todo usuarios. En México, varios de los usuarios han sido inversionistas de las plantas porque es por el mismo interés de ellos, además del servicio que están recibiendo, recibir los ingresos de las utilidades. Estas plantas, aunque todavía no me lo has preguntado, pero tienen una utilidad después de impuestos que en México es del 40%, las utilidades casi llegan hasta el 50% después de impuestos. Esa es la utilidad de la empresa. De la planta irradiadora, ¿no? Así es. Pero entonces en el Uruguay, ¿quiénes serían los inversores? ¿Sería una inversión público-privada concretamente? Estamos invitando a que sea una inversión pública-privada por el resorte primordial de la iniciativa privada y traer inversionistas también internacionales que se puedan interesar en el acopio de aquí de Uruguay por la facilidad que tiene de regulación versus otros países en Latinoamérica. No es un monto excesivo, ¿no? 15 a 20 millones de dólares no es una cifra disparatada. No, yo solo quería mencionar un poco lo que
nos planteaba MEAVE después del estudio y después de haber firmado la carta de intención para poder catalizar esta inversión, que el Uruguay, por política, por filosofía, vamos a decirle, del gobierno y de no solo de este gobierno, sino de las administraciones, este es un resorte del sector privado, ¿no? Cuando él se refiere a política pública, o sea, que sea un emprendimiento también con el sector público, que es tener un socio tecnológico que puede también con sus aportes ser participante, como por ejemplo puede ser una persona jurídica como Arlatu, que ya ha recorrido un gran camino. Y después me pareció muy bueno lo que nos decía MEAVE, de que más allá de la inversión que ellos traigan como inversores, tener patas del sector local como también como socios para poder lograr una inversión sustentable, ¿no? O sea que aquí habría inversores del exterior, inversores locales eventualmente, claro, y el Estado participando, pero catalizando. Ahí está, como catalizador y como encargado del aporte tecnológico. Si mencionamos al Latu, no es que el Estado pondría dinero estrictamente hablando. No, en principio no. Como hago mías las palabras de MEAVE, la bendición. La bendición. Enseguida, después de esta pausa, 2 o 3 preguntas más para redondear este primer abordaje del tema. Irradiación de alimentos, el proceso en el que Uruguay se encuentra inmerso, los pasos que vienen, ese es el tema hoy en la entrevista central. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. El tiempo se nos termina y la cantidad de preguntas que quedan es enorme todavía. A ver, tomo este mensaje de un oyente que propone esta simplificación. Porque yo preguntaba, ¿ustedes consumirían alimentos irradiados? Bueno, agregaba, ya consumen. Y este oyente dice, síntesis, todo alimento que a usted le guste y que sea europeo, galletitas, chocolates, salsas, conservas, jamones, lo que sea que compren en el supermercado y venga de la Unión Europea, está irradiado. No le den muchas más vueltas, ¿no? ¿Es así? Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Así es, y desde hace muchos años, porque, por ejemplo, las especies o condimentos, ¿verdad? Por ejemplo, el azafrán, se irradia desde hace muchos años en países productores como el Medio Oriente, en Irán, en India. India utiliza radiación para todos estos productos desde hace muchos años. ¿Requiere etiquetado este tipo de proceso? Sí, por regulación internacional el producto tiene que estar etiquetado y tiene que decir si fue irradiado y cuál fue la dosis que se le aplicó al producto. Después, a propósito de consumos que ya implican irradiación detrás, está el caso del cannabis, ¿no? El cannabis que se vende en farmacias en Uruguay pasa por irradiación. Y el oyente enseguida se pregunta, pero ¿y cómo? ¿No es que todavía no tenemos planta? Sí, se utiliza la tecnología piloto del Latu, ¿no? Claro, como no son volúmenes muy grandes y la escala piloto también ampara la posibilidad de hacer pruebas y poder tener, vamos a decirle, comprobación empírica a escala semicomercial. El cannabis fue una buena, es un buen rubro para ser tratado, que no son grandes volúmenes, pero son volúmenes interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario en el caso del cannabis la irradiación? Fundamentalmente es porque genera algún microorganismo tipo hongo que puede generar después toxinas o cualquier otro tipo de afectación de la calidad del producto, ¿no? Y acá tenemos entonces una ventaja que habría para el país en caso de tener una planta de irradiación industrial para las exportaciones de cannabis medicinal. ¿Ejemplo? Exactamente, o sea, los productores tienen ahorita pues una limitante de a lo mejor 1 tonelada, 2 toneladas al año. Ahorita ellos lo pueden incrementar 10, 15 veces su producto, porque básicamente sería un producto mucho más reconocido, con un premio de calidad sobre cualquier otro producto alrededor del mundo. ¿Ya hay mercados que exigen para determinados productos alimenticios, en particular, la irradiación previa?
Bueno, Estados Unidos tiene una forma de trabajo, como varios países en el mundo, en el cual se realizan acuerdos de equivalencia para establecer la relación comercial. Esos acuerdos de equivalencia es justamente ponerse de acuerdo en qué tecnologías se aceptan. Por decir un ejemplo, en alguna fruta puede ser bromuro de metilo frío y radiación. Uruguay en algunas frutas tiene ese protocolo, no el acuerdo de equivalencia, pero sí el protocolo previo, y en algunos casos, como lo mencionábamos hoy, de la E. coli y de la salmonela, Estados Unidos lo puede exigir y algunos mercados también, ¿no? De hecho hay exportadores, como pasaba en el caso de la miel, que tiene una bacteria que es que genera la loque americana, que se le dice, y afecta la calidad de la miel. Los exportadores de miel uruguayos iban a Sudáfrica y como le exigían la irradiación, lo irradiaban en destino. Ajá. Y ahí tienen los costos que decía Meave mayores, ¿no? Sí. Pero decía, perdón. Sí. En el caso, por ejemplo, de muchas de las frutas, ya hay un acuerdo entre Estados Unidos y la mayoría de los países que el producto tiene que entrar irradiado a Estados Unidos para poderse vender. Sí. Y como decía usted, el método de radiación para algunos productos ha sido las autoridades fitosanitarias, por ejemplo, de Estados Unidos, APHIS. Para ciertos productos, lo único que aceptan en estos momentos es radiación. Por ejemplo, en la guayaba. La guayaba, el único método que acepta Estados Unidos para importarlo es irradiación. Para terminar, por hoy, ¿cómo sigue esta historia en Uruguay? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, justamente ahora la actividad que está teniendo Gerardo, la empresa de Gerardo Meave, que es más bien ya resortes empresariales, por ejemplo el emplazamiento, que se estuvo viendo algunos parques industriales importantes, definir en dónde es que se va a instalar. Todo el aspecto de los proyectos de obra civil y obra eléctrica y accesorios ya los tiene avanzado él. Yo estoy hablando por Meave, pero en realidad la etapa, lo que nos interesa a nosotros es poder darle el marco adecuado para que ustedes avancen. Perdón. Sí, ahorita tenemos algunas entrevistas con algunas de las compañías locales constructoras que nos pueden ayudar a dar un costo ya más definitivo al proyecto y sobre todo tener un panorama sobre también las condiciones donde localizar la planta. Y quería mencionar que de acá vamos a la Cámara de Industria, para tener también un intercambio con los industriales y potenciales demandantes del servicio. ¿Cuándo podría estar funcionando una planta de irradiación a nivel industrial acá en Uruguay? Digamos el término que yo estimo de 2 años y medio a 3 años, porque muchos de los equipos se tienen que mandar a construir para poderlos instalar. Aníbal Abreu, director nacional de aplicaciones de la tecnología nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Gerardo Meave, fundador de estas empresas que hemos mencionado a lo largo de la entrevista, eFoods Import Inc. en Texas, y en el caso de México, Avanti Mediclear y la otra, IBIM Agroindustrial. Y por otro lado, doctor Oscar Acuña, de la Universidad de Texas A&M. Les agradezco a los tres que nos hayan visitado esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente, como decíamos, esto es un partido a 1000, así que tenemos mucho más para seguir conversando.